Bien, entonces que conste en acta que reservo mi derecho a presentar una acusación. Solo estoy aquí, para decir que lo siento profundamente. Esto nunca debió haber sucedido. Las salas de audiencias están destinadas a presenciar su justa y merecida dosis de drama, pero estas mujeres lo llevaron al siguiente nivel. Desde los explosivos arrebatos de Keisha Johnson hasta los desafíos desafiantes y amenazas de fuga de Elizabeth Cooper, su impactante comportamiento dejó atónitos a jueces, oficiales y espectadores. Comencemos. La semana pasada, desde entonces, ha acumulado 4 delitos graves más relacionados con un intento de fuga que salió mal. En un jueves rutinario en el Tribunal del Condado de Kenosha, ocurrió un evento inesperado y dramático. Elizabeth Cooper, una mujer de 30 años de Twin Lakes, hizo un último intento desesperado por escapar de la justicia, pero su plan se desmoronó rápidamente. Cooper estaba en la corte enfrentando un cargo de homicidio imprudente. Las autoridades dicen que ella proporcionó sustancias a una amiga que luego murió por una sobredosis. Mientras estaba de pie ante el juez, quizá esperaba recibir clemencia. Pero en lugar de permitirle regresar a casa, el juez le revocó la fianza. Un alguacil recibió la orden de llevarla directamente a la cárcel hasta su juicio. Fue entonces cuando entró en pánico. Un alguacil le puso las esposas a Cooper y comenzó a escoltarla fuera de la sala del tribunal. Todo parecía normal, hasta que ocurrió lo inesperado. Mientras caminaban hacia el ascensor, el alguacil recibió una llamada por radio y se distrajo brevemente. En ese momento, Cooper logró sacar una mano de las esposas y salió corriendo. Las cámaras de vigilancia captaron la persecución mientras ella bajaba corriendo las escaleras del juzgado, desesperada por encontrar una salida. Como explicó más tarde el sheriff David Bett, la realidad de ir a la cárcel la golpeó de repente y actuó por impulso. Algunas personas, especialmente aquellas con manos pequeñas, pueden sacarse las esposas, que fue exactamente lo que ella hizo. No pensaba en las consecuencias, solo en la oportunidad de escapar. Pero su intento de fuga no duró mucho. Especialmente en el caso de las mujeres, si tienen manos y rasgos muy pequeños, en realidad pueden sacar las manos de un par de esposas. Un guardia de seguridad cerca de la entrada del juzgado la vio correr y la derribó antes de que pudiera salir. Mientras tanto, el alguacil que la escoltaba intentó perseguirla, pero se lesionó la rodilla en el proceso. Se espera que se recupere. Ahora, en lugar de enfrentar solo cargos por homicidio imprudente, a Cooper se le han imputado 3 nuevos delitos graves: violación de fianza, fuga de arresto criminal y resistencia a un oficial, para los cuales se ha programado una audiencia preliminar el 19 de enero de 2024 y una conferencia previa al juicio por su cargo original el 16 de febrero de 2024. Y según los cargos, la jueza la sentenció a hasta 6 años de prisión y multas de hasta $10,000 por el delito grave de violación de fianza, la misma pena por fuga de custodia, y 9 meses de cárcel y multas de hasta $10,000 por resistirse u obstruir a un oficial. El sheriff Bett comentó después que, aunque las fugas en los tribunales son poco comunes, sí ocurren. Recordó un incidente similar hace 25 años, cuando alguien logró escaparse de él dentro del tribunal. El desesperado intento de Cooper por conseguir la libertad pudo haber sido impulsivo, pero solo empeoró las cosas. En lugar de escapar, selló su destino y ahora enfrenta consecuencias legales aún más graves. Nuestro siguiente caso trata sobre el audaz intento de fuga de una mujer y cómo logró salirse con la suya. Estaban completamente equivocados. En un día aparentemente ordinario en el Tribunal de Distrito de Jefferson, Louisville, Kentucky, el juez Sean Delahanty estaba atendiendo casos de rutina. Pero lo que sucedió después convirtió la sala del tribunal en una escena de caos y desafío. Keisha Johnson, de 18 años, tenía programada una comparecencia ante el tribunal por cargos relacionados con sustancias controladas y manipulación de pruebas. Sin embargo, cuando el juez llamó su nombre, ella se negó a acercarse. En lugar de responder a los cargos, desafió la autoridad del tribunal. Keisha le hizo una pregunta al juez: ¿bajo qué leyes operan ustedes? El juez le respondió: las leyes del estado de Kentucky. A pesar de múltiples advertencias, Keisha se negó a cooperar. Al principio, la jueza se mantuvo paciente, pero la frustración no tardó en aumentar. Jueza Delahanty, no quiero tener que encerrarte, pero puede que tenga que hacerlo. Mientras la jueza intentaba restablecer el orden, estalló otra alteración en la parte trasera de la sala. Jenna Bondran, de 36 años, una observadora, estaba grabando ilegalmente la audiencia con su teléfono. Cuando las autoridades le ordenaron que se detuviera, ella se negó y se volvió agresiva. Jenna, muéstrame la ley, esta es mi propiedad. El juez ordenó su arresto, pero Jenna se resistió, gritó e intentó zafarse. Tuvieron que empujarla contra la pared mientras los agentes luchaban por inmovilizarla. El caos aumentó tan rápido que el juez Delahanty presionó su botón de pánico 3 veces, solo para darse cuenta de que ni siquiera funcionaba.
Tanto Keisha como Jenna parecían creer que podían desafiar al sistema legal, cuestionando su autoridad. Keisha se negó a reconocer los cargos, alegando que el tribunal no tenía jurisdicción sobre ella. Jenna insistió en grabar el proceso a pesar de que había reglas claras en contra. Ninguna de las dos parecía entender que discutir con el juez no cambiaría la ley. Incluso después de presenciar el arresto de Jenna, Keisha continuó desafiando la autoridad del tribunal y dijo: «Demuestre su jurisdicción. Un tribunal no puede proceder hasta que usted demuestre la jurisdicción». En ese momento, el juez delante se hartó y dijo: «Muy bien, le voy a demostrar la jurisdicción ahora mismo. Alguaciles, llévenla bajo custodia». Cuando los oficiales se acercaron, Keisha se resistió. El estrado se cayó y ella fue derribada al suelo antes de ser arrastrada fuera de la sala del tribunal. Incluso mientras la arrestaban, continuó gritando sobre la ley común y la Constitución de los Estados Unidos. Este colapso en la sala del tribunal fue una muestra dramática de desafío contra el sistema legal. Jenna Bondram fue acusada de resistirse al arresto, desacato al tribunal y alteración del orden público. Tanto Keisha como Jenna terminaron esposadas, y el disturbio en la sala resaltó las consecuencias legales de desafiar la autoridad en un entorno judicial. Mientras que Keisha fue sentenciada a 12 meses. Al final, las acciones tanto de Keisha Johnson como de Jenna Bondram no solo no lograron cambiar el curso del proceso legal, sino que también resultaron en más cargos, reforzando que desafiar la autoridad de un juez en la corte no conduce a resultados favorables. Nuestro siguiente caso es aún más desafiante. Desafiar a un juez en la corte no te sacará de problemas, solo empeorará las cosas. Ahora, espera un segundo. No he terminado de hablar. Tengo hijos y yo... ¡Déjame ir! El 25 de marzo de 2011, una sala de audiencias en Las Vegas se volvió caótica cuando una mujer llamada Latasha Williams perdió el control. Ella acababa de comparecer ante un juez por cargos graves, secuestro y poner en peligro a un menor. Cuando el juez le negó la fianza, su reacción dejó atónitos a todos en la sala. Según los oficiales, Latasha Williams hizo un comentario amenazante hacia un niño en un edificio de apartamentos, lo que generó preocupación por la seguridad del menor. Al parecer, ella estaba enfrentando desafíos personales, incluyendo dificultades emocionales y financieras. Sin embargo, las autoridades se tomaron la situación muy en serio, ya que el bienestar del niño era su máxima prioridad. Afortunadamente, el niño fue encontrado sano y salvo, aunque comprensiblemente afectado por la experiencia. Williams, claramente desesperada, gritó: «¡Déjenme ir! ¡Tengo hijos y responsabilidades!». Pero la decisión del juez fue definitiva. Ella permanecería bajo custodia hasta su juicio. Fue entonces cuando la situación se tornó violenta. Cuando los oficiales se acercaron para llevarla de nuevo bajo custodia, Williams se resistió, pateó, gritó y se defendió con fuerza. La seguridad de la sala intervino rápidamente, pero no fue fácil inmovilizarla. La sala del tribunal, normalmente un lugar de orden, se volvió caótica. Williams siguió luchando, gritando: «Me han hecho 3 evaluaciones. Eso debería ser suficiente para satisfacer el argumento del tribunal». Se refería a las evaluaciones psicológicas a las que se había sometido, esperando que convencieran al tribunal de dejarla en libertad. Pero su enojo solo fue en aumento. «Estoy harta de estos jueces insignificantes», gritó mientras los oficiales la inmovilizaban en el suelo. La pelea no solo fue ruidosa, sino que se volvió peligrosa. Uno de los oficiales terminó con una lesión menor en la rodilla y un corte en la cara. La reacción de Williams provenía del miedo y la frustración. Enfrentando cargos graves, probablemente sabía que sus posibilidades de libertad se desvanecían. Intentó defender su caso de la manera más dramática posible, pero en lugar de convencer al juez, empeoró su situación. La sala finalmente recuperó el orden cuando Williams fue sometida y puesta bajo custodia. Su arrebato no cambió la decisión del juez. Por el contrario, puso de manifiesto la gravedad de su situación. Cuanto más se resistía, más problemas se buscaba. Para quienes estaban en la sala, la escena fue impactante. Los oficiales de la corte lidian con situaciones difíciles a diario, pero arrebatos violentos como este son poco comunes. Incluso uno de los oficiales sufrió heridas leves. La súplica desesperada de Williams y su resistencia física mostraron la intensidad de las emociones en juego. Sin embargo, por muy desesperada que estuviera, su reacción solo reforzó la decisión del juez. No iba a ir a ningún lado. Este caso sirve como recordatorio de que el comportamiento en la sala de audiencias importa. Las acciones de Williams no ayudaron a su caso, solo aumentaron sus problemas. Nuestro próximo video revela lo que sucede cuando, en lugar de pelear en la sala, intentan huir. Una mujer está de pie en la corte, sentenciada a 180 días por robo en tiendas. Parecía tranquila, incluso pidió salir para llamar a su familia. Pero en cuestión de segundos, ella corre por su libertad, llevando a los oficiales a una persecución que nadie esperaba.
Era la mañana de agosto de 2015 cuando Stephanie Rikoski se presentó ante un juez municipal en Berea, Ohio, y fue sentenciada a 180 días de cárcel por robo en una tienda Walmart. Sin embargo, antes de ser puesta bajo custodia, educadamente le pidió al juez si podía salir para hacer una llamada telefónica. Con el alguacil observando de cerca, ella salió de la sala del tribunal, teléfono en mano. Al principio, todo parecía normal, pero de repente, salió corriendo escaleras abajo y por la puerta principal del juzgado. El alguacil corrió tras ella, pero Stephanie ya había llegado a su auto, un Chevrolet Blazer 2001. Mientras retrocedía para salir de su lugar de estacionamiento, el alguacil intentó detenerla, pero ella siguió adelante. En el proceso, ella golpeó la pierna del oficial, tirándolo al suelo. Por suerte, no resultó gravemente herido, pero para cuando él se levantó, Stephanie ya se había ido. Con su fuga convertida ahora en máxima prioridad, los alguaciles federales de EEUU se unieron a la búsqueda. Los oficiales buscaron por todo Ohio, decididos a encontrarla antes de que pudiera desaparecer por completo. 5 días después, su búsqueda llegó a su fin. Stephanie fue encontrada en Canton, Ohio, y arrestada por los alguaciles federales de EEU. Ya no era solo una ladrona de tiendas. Ahora enfrentaba nuevos cargos, incluyendo asalto, fuga y resistencia al arresto. El alguacil Pete Elliott lo dejó claro: cuando alguien no muestra respeto por la ley o la seguridad pública, debemos actuar para sacarlo de las calles. ¿En qué estaba pensando? La fuga de Stephanie fue audaz, imprudente y en última instancia, destinada al fracaso. Aunque pudo haber pensado que podía burlar al sistema, la ley la alcanzó al final. Mientras se encontraba ante el juez una vez más, esta vez esposada, no había escapatoria. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el juez pronunció estas palabras: sus acciones demuestran un total desprecio por la ley. Usted huyó y ahora debe enfrentar las consecuencias. Ahora, en lugar de solo 180 días, enfrenta mucho más tiempo tras las rejas, todo por una decisión impulsiva de huir. Nuestro siguiente caso es aún más inquietante. Esta vez, una decisión imprudente le costó la vida a un hombre inocente. Así que tus acciones esa noche me arrebataron a mi pareja, mi mundo, mi todo. En 2019, Alondra Márquez, de 22 años, provocó un accidente mortal por conducir bajo los efectos del alcohol en San Diego, causando la muerte de Gia Pham y dejando herido a Andy Lin. Fue sentenciada a más de 13 años de prisión. Durante la sentencia, Márquez interrumpió las declaraciones de las víctimas, lo que provocó un intercambio acalorado. Se suponía que iba a ser una escapada divertida. Gia Pham y su amigo, Andy Lin, habían viajado de San Francisco a San Diego para asistir a una boda. Ambos pasaron la noche en un bar en Hillcrest antes de pedir un Lyft para regresar a salvo. Pero esa misma noche, Alondra Márquez, de 22 años, tomó una decisión peligrosa. A pesar de que le ofrecieron varias veces llevarla, decidió conducir ella misma. Esa decisión llevó a un trágico accidente que le costó la vida a un hombre inocente. Márquez tenía un nivel de alcohol muy por encima del límite legal, pero aún así decidió conducir. A toda velocidad por la autopista 163 en Balboa Park, alcanzó la asombrosa cifra de 109 millas por hora, poniendo en peligro su vida y la de los demás. En cuestión de segundos, ocurrió el desastre. El auto de Márquez chocó violentamente contra la parte trasera del Lyft en el que viajaban Pham y Lin. La fuerza del impacto hizo que el vehículo saliera volando hacia un barranco. El conductor del Lyft logró escapar con heridas leves, pero Pham no tuvo la misma suerte. Perdió la vida en el acto. Lin sobrevivió, pero sufrió una lesión cerebral traumática que cambiaría su vida para siempre. Los oficiales hallaron el vehículo de Lyft destrozado en un barranco. El conductor, visiblemente afectado, dio testimonio mientras los detectives reunían pruebas, como marcas de frenado y videos que mostraban a Márquez conduciendo rápido sin frenar. Márquez fue hallada cerca de su auto dañado, desorientada, con dificultad para hablar y signos de estar bajo efectos de alguna sustancia. No pudo pasar la prueba de sobriedad en el lugar. Con antecedentes previos y una licencia suspendida, enfrentaba cargos graves, incluyendo conducción temeraria que resultó en una pérdida trágica y causó lesiones severas. A medida que el caso avanzaba, los fiscales buscaron las penas más severas posibles. Sin embargo, la defensa de la acusada intentó convencer de que se trató de un accidente, pero aún así buscaba dar paz a la familia de la víctima. Ha mostrado remordimiento, pero luego casi se retracta. Lamento lo de la familia de la víctima, pero fue un accidente. En la sentencia de Márquez, la sala del tribunal estaba llena de dolor y rabia. 13 personas volaron desde San Francisco para hablar en nombre de Pham y Lin. Las palabras más desgarradoras vinieron de John Lawhead, pareja de Pham durante 11 años. Estuvimos juntos casi 11 años hasta que tus acciones esa noche me arrebataron a mi pareja, mi mundo, mi todo. Pero aún así no tienes ningún remordimiento en tu corazón. Eres muy superficial, ¿verdad? Pero en lugar de mostrar remordimiento, Márquez interrumpió y murmuró: no me importa.
Lo que hizo que esta tragedia fuera aún peor es que era completamente evitable. Marquez tuvo 5 oportunidades para tomar la decisión correcta. 5 personas diferentes se ofrecieron a llevarla esa noche, pero ella ignoró a todas. Ella quería conducir a toda costa. En vez de elegir la seguridad, eligió la imprudencia. Y al hacerlo, le arrebató la vida a alguien. A pesar de los testimonios desgarradores, Marquez permaneció sin mostrar emociones. Leyó una declaración preparada, sin mostrar verdadero arrepentimiento por lo que había hecho. Recuerdo, lo sé, me doy cuenta de que cometí un gran error y lamentablemente le quité la vida a alguien, pero solo quiero que sepan que no fue a propósito. Lawhead mostró una foto de la tumba de Pham. Esto es lo que veo cuando voy a visitarlo ahora. ¿Entiendes tus acciones ahora? Pero Marquez no tuvo nada significativo que decir. Simplemente pidió perdón. Dijo, lo siento, sé que ustedes están sufriendo. Y finalmente, Marquez fue condenada a 13 años y 4 meses, con la posibilidad de libertad condicional después de 9 años. Sus palabras solo aumentaron la ira en la sala. Lawhead, lleno de dolor, le dijo algo que nunca pensó que le diría a otro ser humano. Pero aún no tienes ningún remordimiento en tu corazón. Eres muy superficial, ¿verdad? Eres una persona muy superficial, ¿verdad? Marquez se declaró culpable y enfrentó una sentencia máxima de 13 años y 4 meses en prisión. Pero para los seres queridos de Pham, ninguna condena lo devolvería jamás. El hombre al que amaban se había ido para siempre. A continuación está Alisa Baker, cuya engaño y crueldad llevaron a un caso desgarrador que conmocionó a quienes descubrieron la verdad. Panadero. De los 1.200 reclusos aquí, Alisa Baker es la más odiada. Tanto así que por su propia protección pasa sus días en aislamiento. Esta niña, una sobreviviente que venció el cáncer, no una sino 2 veces, incluyendo cáncer de hueso y de pulmón. Ahora sabemos que no solo está muerta, sino también desmembrada. 9 de octubre de 2010. Hickory, Carolina del Norte, entró una llamada frenética al 911. Shara Baker, de 10 años, estaba desaparecida. Su madrastra, Alisa Baker, le dijo a la policía que Shara había sido secuestrada. Pero cuando los investigadores llegaron a la casa, algo no cuadraba. Shara no era una niña cualquiera. Había perdido su pierna izquierda a causa de un cáncer de hueso y usaba audífonos en ambos oídos. A pesar de sus dificultades, era conocida por su espíritu alegre y su gran sonrisa. Pero ahora, su habitación estaba vacía y su pierna prostética había quedado atrás. A medida que avanzaba la investigación, la verdad resultó ser más horrenda de lo que nadie podría haber imaginado. Alisa Baker interpretaba el papel de una madrastra devastada, suplicando por el regreso de Shara, pero su historia cambiaba constantemente. Entonces, un gran avance. La policía encontró una nota de rescate. Afirmaba que Shara había sido secuestrada, pero algo no cuadraba. La escritura era desordenada, apresurada, y tras las pruebas forenses coincidía con la letra de Alisa Baker. El supuesto secuestro era una tapadera. Los investigadores centraron su atención en Alisa y su esposo, Adam Baker. Pero cuando presionaron a Adam, él afirmó que no tenía idea de lo que le había pasado a Shara. Él creía que Alisa se había encargado de todo mientras él trabajaba largas horas. Los días se convirtieron en semanas. Finalmente, Alisa se quebró, pero lo que reveló dejó horrorizados a los detectives. Equipos de búsqueda rastrearon varios lugares en Carolina del Norte. Pieza por pieza, los restos de Shara fueron recuperados. Su pierna protésica fue encontrada en un arroyo. Días después, su cráneo fue descubierto en el bosque. El resto de su cuerpo nunca fue recuperado por completo. Es el triste hallazgo que la policía estadounidense siempre sospechó que haría, confirmando que Shara Baker, nacida en Australia, ya no está desaparecida. Hemos recuperado suficiente evidencia física para creer que hemos encontrado a Shara. Cuando arrestaron a Alisa, no mostró ninguna emoción real. Sin lágrimas, sin remordimiento, solo una actitud fría y distante. Ella culpó a Adam de todo, pero las pruebas la señalaban a ella como la mente maestra. Alisa Baker tenía un largo historial de crueldad y manipulación. Dejó tras de sí una estela de exmaridos, fraudes financieros y acusaciones de daño físico. Pero con Shara, su crueldad se intensificó. Alisa resentía tener que cuidar a una niña enferma, especialmente a una que no era suya. Shara soportó años de maltrato verbal y físico a manos de Alisa. En una confesión impactante, Alisa admitió que Shara murió accidentalmente en su casa, pero en lugar de pedir ayuda, Alisa y Adam desmembraron su cuerpo y esparcieron los restos en diferentes lugares para encubrir el crimen. Los últimos momentos de Sarah siguen siendo un misterio, pero una cosa era segura: esto no fue un accidente. Alisa Baker llegó a un acuerdo con la fiscalía, evitando un cargo de asesinato en primer grado. En su lugar, se declaró culpable de asesinato en segundo grado, obstrucción a la justicia y bigamia. Sí, incluso mintió sobre estar legalmente casada con Adam. ¿Su condena? 10 años.
10 años por un crimen tan atroz que conmocionó a toda una nación. La vida de Sarah fue truncada y su asesina quedaría en libertad antes de que ella siquiera hubiera terminado la secundaria. No existen palabras para explicar el odio que siento por ti. La madre biológica de Sarah Baker, Emily Detrich, lo calificó como un acto de pura maldad. Que Sarah fue despedazada como si fuera un rompecabezas humano y desechada como basura por el mundo que la amaba. La sala del tribunal estaba llena de ira, dolor y desconcierto. La madre biológica de Sarah, que vivía en Australia, estaba inconsolable. El juez calificó las acciones de Alyssa como pura maldad, pero ¿Alyssa? Ella permaneció sentada sin mostrar emoción alguna, sin colapsar, sin disculparse, solo con la misma mirada vacía. El público estaba indignado. La gente exigía un castigo más severo, diciendo que Sarah nunca recibió justicia. Incluso después de su liberación, Alyssa sigue siendo una de las criminales más despreciadas en la historia de Carolina del Norte. Nuestro siguiente caso es igual de escalofriante. Rebecca Frick, una madre cuya ira incontrolable la llevó a cometer un acto impensable. Rebecca Frick, de 24 años, visiblemente emocionada, es llevada de nuevo bajo custodia. La residente de Erie está acusada de intentar matar a Michelle Muir, de 38 años, atropellándola con su coche. Una noche de verano en Erie, Pensilvania, se convirtió en una escena de caos cuando Rebecca Frick, una mujer de 24 años, dejó que su ira tomara el control. Lo que comenzó como una discusión trivial rápidamente se transformó en algo mucho más peligroso, un acto de pura violencia imprudente que dejó a una mujer muerta en medio de la calle. Todo comenzó con una discusión por un perro. Rebecca Frick y Michelle Muir, de 38 años, se enfrascaron en una acalorada pelea frente a una casa en Parade Street en agosto de 2017. Testigos dijeron después que la disputa se salió de control, con los gritos resonando por el tranquilo vecindario. Pero nadie esperaba lo que sucedió después. En un ataque de ira, Frick se metió en su coche, dio un portazo y encendió el motor. Michelle estaba de pie en la calle cuando Frick pisó el acelerador, dirigiéndose directamente hacia ella. No hubo ninguna vacilación. Atropelló a Michelle con toda su fuerza, lanzando su cuerpo por el pavimento. En vez de detenerse, Frick huyó a toda velocidad, abandonando la escena y dejando a Michelle desangrándose en el suelo. Cuando los servicios de emergencia llegaron, ya era demasiado tarde. Michelle fue declarada muerta en el hospital. La comunidad quedó en estado de shock. Esto no fue un trágico accidente. Esto fue un asesinato. Frick no se entregó. En cambio, intentó encubrir lo que había hecho, actuando como si nada hubiera pasado. Pero los testigos identificaron su coche y la policía la localizó en cuestión de horas. Cuando la confrontaron, Frick mostró un remordimiento visible al ser llevada ante el tribunal, pero eso no borró el crimen imprudente que cometió esa noche. Fue acusada de asesinato en tercer grado, homicidio por vehículo y abandonar la escena de un accidente. Pero cuando comenzó el juicio, su equipo de defensa argumentó que no fue intencional, alegando que Frick entró en pánico y cometió un terrible error. El jurado no se lo creyó. La evidencia era innegable. Frick tenía el control total de su coche. Tuvo todas las oportunidades para detenerse, pero no lo hizo. Cuando se leyó el veredicto, la sala del tribunal quedó en silencio. Frick fue sentenciada a hasta 40 años de prisión por asesinato en tercer grado. No sería elegible para libertad condicional durante al menos 16 años. Su decisión imprudente le había arrebatado la vida a alguien, y ahora pasaría décadas tras las rejas pagando el precio. Los fiscales argumentaron que el motivo de Frick estaba impulsado por una ira incontrolable y un impulso irrefrenable. La pelea la llevó al límite, y en un momento de furia, eligió acabar con la vida de Michelle en lugar de alejarse. Pero la pregunta seguía siendo, ¿fue este un crimen pasional? ¿O era Frick simplemente una persona peligrosa que no tenía respeto por la vida humana? La familia de Michelle rompió en llanto cuando se anunció la sentencia. Para ellos, se había hecho justicia, pero eso no traería de vuelta a Michelle. Sus amigos la describían como una persona amable, cariñosa y llena de vida, una mujer que tenía mucho más para dar. Ahora, todo lo que les quedaba eran recuerdos. En cuanto a Frick, aunque había lágrimas visibles, no se ofreció ninguna disculpa a la familia de la víctima, solo la dura realidad de que un momento de ira había destruido 2 vidas, la de Michelle y la suya propia. La ira impulsiva de Rebecca Frick condujo a una tragedia devastadora, pero el siguiente caso es aún más perturbador. Cheyenne Harris, una madre que permitió que su propio hijo sufriera de la manera más inimaginable. 911 del condado de Chickasaw. Necesitamos una ambulancia 10-4 aquí. Es una escena sacada directamente de una pesadilla. Lo que me quedó fue el dolor y el trauma del primer respondiente. La vida de esa persona nunca volverá a ser la misma. El 30 de agosto de 2017, Cheyenne Harris y Zachary Cohen hicieron una llamada al 911 que sacudió a Alta Vista, Iowa.
Cuando los paramédicos llegaron a su pequeño apartamento, se encontraron con una escena tan horrenda que incluso los profesionales más experimentados quedaron conmocionados. En la esquina de una habitación oscura y sofocante, un bebé de 4 meses, Sterling Cohen, estaba sentado en un columpio mecánico, inmóvil, sin vida y rodeado de un hedor nauseabundo. Lo que debería haber sido una respuesta médica rutinaria, rápidamente se convirtió en una investigación de la escena de un crimen. Bien, ¿qué está pasando? Alrededor de las 9:00, mi novia fue a alimentar a nuestro hijo. Y luego, alrededor de las 11:00 o 11:30, ella fue a verlo y él ya no estaba. ¿Ya no estaba en qué sentido? Había muerto. Los detalles que salieron a la luz eran más que perturbadores. El bebé Sterling Cohen había sido dejado en ese columpio durante un periodo prolongado, completamente descuidado. Su frágil cuerpo mostraba signos de un sarpullido severo e infección, y las condiciones que soportó llevaron a una pérdida de vida trágica y evitable. La falta de cuidado tuvo efectos devastadores, dejando en claro que había sido dejado solo en sus últimos días. La autopsia reveló que Sterling había sido dejado en la misma habitación durante un par de semanas mientras sus padres seguían con sus vidas, ignorándolo por completo. Pero lo más escalofriante es que Cheyanne Harris y Zachary Cohen vivían en el mismo apartamento. Tenían comida, agua y electricidad, pero aún así dejaron que su bebé sufriera y muriera en agonía mientras no hacían nada. ¿Qué podría llevar a una madre a una crueldad tan inimaginable? Los fiscales señalaron la adicción a sustancias inyectadas. Harris y Cohen tenían un historial de consumo de sustancias, y las autoridades creían que la muerte de Sterling no se debió a la ignorancia, sino a una negligencia total impulsada por la adicción. El equipo de defensa de Harris intentó argumentar que ella sufría de depresión posparto, pero los expertos descartaron esto, alegando que su negligencia deliberada mostraba algo mucho más oscuro. Cuando los investigadores entrevistaron a Harris, sus respuestas fueron frías y distantes. No se derrumbó en lágrimas ni suplicó perdón. En cambio, minimizó su papel, afirmando que no se había dado cuenta de lo grave que era la situación. Pero las pruebas contaban una historia diferente. El apartamento estaba limpio, con servicios funcionando y provisiones de comida almacenadas. Lo único que había sido dejado atrás era su hijo. Los fiscales no perdieron tiempo en acusar a ambos padres de asesinato en primer grado y de poner en peligro a un menor. Pero el juicio de Cheyanne Harris se convirtió en el centro de atención, ya que la gente intentaba comprender cómo una madre podía permitir que su propio hijo sufriera un destino tan horrible. El juicio fue rápido y brutal. Al jurado le tomó menos de 4 horas declarar culpable a Cheyanne Harris de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada culpable de asesinato en primer grado. Su coacusado, Zachary Cohen, también fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Al final, el juez no se contuvo y afirmó que la muerte de Sterling era uno de los casos más perturbadores que la sala del tribunal había presenciado. Harris, quien alguna vez fue una madre joven con toda una vida por delante, ahora pasaría el resto de sus días tras las rejas, atormentada por lo que había hecho. En el tribunal, Harris finalmente mostró emoción, pero solo cuando la confrontaron con fotos gráficas del cuerpo de su hijo. Lloró desconsoladamente, meciéndose de un lado a otro, como si la realidad finalmente la hubiera alcanzado. Pero para el jurado y el público, sus lágrimas llegaron demasiado tarde y no fueron suficientes. Los abuelos de Sterling, que no tenían idea de lo grave que se había vuelto la situación, quedaron devastados. La comunidad estaba indignada y muchos se preguntaban cómo nadie había intervenido antes. Pero la verdad era clara. Cheyanne Harris tuvo todas las oportunidades para salvar a su hijo y eligió no hacerlo. Su autodestrucción fue total. Alguna vez madre, ahora un monstruo. La negligencia de una madre condujo a una tragedia impensable. Pero en el siguiente caso, el crimen no se trató solo de indiferencia. Taylor Parker quería un bebé propio y estaba dispuesta a matar para conseguirlo. Los familiares tuvieron que abandonar la sala antes de que los investigadores de la escena del crimen y el médico forense detallaran las pruebas de un ataque sangriento y violento la mañana de los asesinatos. El 9 de octubre de 2020, un patrullero estatal de Texas detuvo a una mujer que conducía a exceso de velocidad por una autopista cerca de la frontera entre Texas y Oklahoma. En el asiento del pasajero, envuelto en una manta, estaba lo que Taylor Parker afirmaba que era su recién nacido. Le dijo al patrullero que acababa de dar a luz, pero algo no cuadraba. Minutos después, en New Boston, Texas, se recibió una escalofriante llamada al 911. Una mujer había sido asesinada en su propia casa y su bebé no nacido estaba desaparecido. El horror que se desató revelaría uno de los crímenes más retorcidos en la historia de Texas. Taylor Parker había construido su vida sobre mentiras. Durante meses, convenció a amigos, familiares e incluso a su novio de que estaba embarazada. Organizó ecografías falsas, fingió visitas al médico e incluso celebró una fiesta de revelación de género.
pero la verdad era que nunca estuvo embarazada. Desesperada por mantener la farsa, Parker necesitaba un bebé y estaba dispuesta a matar para conseguirlo. Su objetivo era Regan Simmons Hancock, una joven de 21 años, madre de una niña y con 8 meses de embarazo. Ambas se conocían a través de conocidos en común, y Parker vio una oportunidad. La mañana del 9 de octubre, Parker llegó a la casa de Regan bajo el pretexto de una visita amistosa. Pero lo que sucedió después fue pura brutalidad. El motivo de Parker era tan retorcido como el propio crimen. Quería convencer a su novio de que estaba embarazada para que él no la dejara. Creía que robar un bebé y hacerlo pasar por suyo consolidaría su vida de fantasía, pero su obsesión se transformó en un asesinato a sangre fría. Todo su embarazo era una mentira, y a medida que pasaban los meses, sabía que necesitaba un bebé para completar su ilusión. Regan Simmons Hancock simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Dentro de la casa de Regan, Parker desató un ataque brutal. Golpeó a Regan en la cabeza al menos 5 veces con un martillo y luego la apuñaló más de 100 veces en un asalto frenético. Regan luchó por su vida, pero Parker la dominó y finalmente le extrajo al bebé del vientre con un bisturí. La hija de 3 años de Regan dormía en la habitación de al lado. Parker huyó de la escena, llevándose al recién nacido, dejando a Regan morir sola en un charco de sangre. Cuando llegaron los primeros en responder, ya era demasiado tarde. Regan estaba muerta y el bebé, que nunca llegó a respirar. El aliento fuera del útero se había ido. Cuando detuvieron a Parker más tarde esa mañana, ella aún se aferraba al bebé robado, intentando desesperadamente mantener su mentira. Pero el patrullero vio a través de ella. En cuestión de horas, Parker fue arrestada por asesinato. El arresto de Parker desmanteló su elaborado plan, exponiendo las retorcidas medidas a las que llegó para fingir su embarazo. Los fiscales lo calificaron como uno de los crímenes más brutales y calculados que jamás habían visto. Durante el juicio, los miembros del jurado se quedaron en shock, mientras los peritos forenses detallaban el violento ataque. La evidencia era abrumadora. Parker había planeado cada paso previo al asesinato. Al jurado le tomó menos de 2 horas condenarla por asesinato capital y secuestro. El juez dictó una sentencia de muerte, asegurando que Parker nunca volvería a caminar en libertad. En la corte, Parker mostró poca emoción, incluso mientras la familia de Regan sollozaba al relatar su pérdida inimaginable. Siento que se ha quitado un gran peso de encima. Siento que ahora podemos empezar a intentar sanar. Ya no tenemos esto sobre nuestras cabezas. Sabemos dónde va a estar, sabemos dónde está y está cuidada. La madre de Regan miró fijamente a Parker, diciéndole que había destrozado a su familia de la manera más violenta posible. El esposo y la hija de Regan quedaron obligados a vivir con la pesadilla de lo que les fue arrebatado. Para muchos, la sentencia se sintió como justicia, pero nada podía deshacer el horror de lo que Parker había hecho. De una red de mentiras a un crimen escalofriante, la historia de Taylor Parker es un recordatorio inquietante de hasta dónde puede llegar alguien para mantener una ilusión. Una mujer tan obsesionada con un embarazo falso que estuvo dispuesta a matar por ello. Pero en el siguiente caso, el crimen abarcó décadas. El impactante secreto de Virginia McCulloch permaneció oculto durante años, hasta que las autoridades desenterraron una verdad que dejó a toda una comunidad incrédula. Sabía perfectamente que esto, tarde o temprano, eventualmente iba a suceder, y sinceramente es justo que cumpla mi castigo. Anímate, al menos atrapaste al malo. Durante 4 años nadie sospechó nada. Amigos y vecinos creían que los padres de Virginia McCulloch, John y Janice McCulloch, simplemente se habían mudado. Pero detrás de las puertas de su casa en Essex, un oscuro secreto se gestaba. Sus cuerpos permanecían ocultos en una tumba improvisada, mientras Virginia continuaba con su vida diaria como si nada hubiera pasado. La verdad sobre su espeluznante destino solo saldría a la luz tras una confesión impactante, una que dejó a la policía luchando por comprender la magnitud de su engaño. En agosto de 2019, Virginia asesinó a sus 2 padres, aunque aún no está claro exactamente cómo lo hizo. Lo que se sabe es que John y Janice nunca salieron vivos de su casa. En lugar de reportar sus muertes, Virginia envolvió sus cuerpos en plástico y mantas, ocultándolos dentro de la casa durante años. Mintió a familiares, amigos y vecinos, diciéndoles que sus padres se habían mudado al extranjero. Siguió cobrando sus pensiones, viviendo en la casa como si nada hubiera cambiado. Pero con el paso del tiempo, las sospechas comenzaron a crecer. Los familiares no habían tenido noticias de John ni de Janice en años, y cuando finalmente la policía fue llamada para un control de bienestar, en septiembre de 2023, el secreto de Virginia salió a la luz. Recibió a los agentes en la puerta con una declaración escalofriante. Han atrapado al malo. Dentro, la policía encontró los restos descompuestos de sus padres, envueltos y ocultos en la casa.
El motivo de Virginia McCulloch era una retorcida mezcla de control, beneficio económico y resentimiento. Se había vuelto dependiente del dinero de sus padres, confiando en sus pensiones y ahorros para financiar su vida de engaños. Pero había algo más que la avaricia impulsando sus acciones. Los investigadores descubrieron que Virginia tenía un historial de conflictos con sus padres. Los informes sugerían que ella resentía su autoridad y se sentía atrapada bajo su control. Para ella, la muerte de sus padres no solo tenía que ver con el dinero, sino con la libertad. Al eliminarlos, pudo vivir su vida bajo sus propias reglas, sin restricciones, sin rendir cuentas y sin que nadie la cuestionara. Con su secreto al descubierto, Virginia fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato. En el tribunal, los inquietantes detalles de su crimen quedaron al descubierto. La fiscalía retrató a una mujer que había planeado fríamente el encubrimiento, engañando a todos a su alrededor mientras vivía entre los cuerpos de sus víctimas. Su defensa argumentó que los problemas de salud mental influyeron, pero el jurado no se dejó convencer. Virginia McCulloch fue declarada culpable de ambos asesinatos y sentenciada a cadena perpetua. Durante años, fingió que sus padres seguían vivos, pero al final, la justicia la alcanzó. En la sala del tribunal, el peso de la verdad finalmente cayó con fuerza. Los familiares de John y Janice quedaron atónitos ante el horror absoluto del crimen. La idea de que Virginia había vivido durante años con los cuerpos de sus padres, mintiéndole a todos los que conocía, era casi imposible de asimilar. Para muchos, no solo era una asesina, sino una maestra de la manipulación, capaz de mantener una escalofriante farsa durante casi medio decenio. Para sus padres, no hubo despedidas ni palabras finales, solo la traición de la hija a la que habían criado. Los impactantes momentos en la sala del tribunal protagonizados por estas mujeres demuestran que la rebeldía, la desesperación y los intentos de fuga solo empeoran las cosas. Al final, sus acciones solo agravaron sus problemas, demostrando que luchar contra el sistema nunca termina bien. Pero aún queda más por descubrir, te lleva más allá, hacia casos inquietantes y sentencias que dejaron al mundo lleno de interrogantes.